Pues muy buenos días a todos, es un placer saludaros y además desde este sitio tan estupendo en el cielo de la Gran Vía, viendo Madrid 360 grados, este lugar donde nos ha traído la Academia de Televisión, un nuevo desayuno de la Academia que organizamos en colaboración con el Ministerio de Cultura, a quien agradecemos también su apoyo para esta iniciativa. Hoy vamos a reflexionar sobre algo que es medular en todas las cadenas de informativos y las cadenas generalistas. Los espacios de noticias, cómo han cambiado, cómo se presentan en este momento y también cómo se proyectan de cara a futuro. Cuando algunos empezábamos en televisión hace ya unos pocos de años, pues los informativos decían, son la columna vertebral de la programación, de las cadenas, ¿no? Bueno, no sé si son columna vertebral hoy, pero sin duda siguen siendo importantes, siguen teniendo influencia, se sigue haciendo magnífico periodismo en televisión en todas las cadenas y hoy tenemos una presentación que vais a poder ver enseguida, tanto de canales nacionales, canales autonómicos también, televisión pública, televisión privada, televisión digital. Vamos a reflexionar sobre cómo comunicamos lo que está ocurriendo. Al final, como decía Eugenio Scalfari, que fue un periodista ya fallecido hace no mucho tiempo y que fue director del diario La República en Italia y fundador de ese periódico, decía, periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y a eso nos dedicamos, nos hemos dedicado toda la vida, ¿no? Y luego hay también programas de entretenimiento y hay concursos y realities y películas, pero la gente pone la televisión, oye, pone, a ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa en los mercados ahora? ¿Qué ha hecho Donald Trump? ¿Cuál es la última noticia? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues todo eso hace que la gente esté pendiente del televisor, esa caja fantástica donde enseñamos la realidad cada día. Bueno, pues hechas las presentaciones, voy a presentar en primer lugar a Paco Moreno, Francisco Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí. Bueno, a Paco lo conocemos a todos hace mucho tiempo porque tiene una larga trayectoria profesional, principalmente en cargos de alta dirección en medios audiovisuales, ha trabajado en Radio y Televisión Española y en Antena 3 en Canarias. Ha estado al frente de la televisión canaria en 2 ocasiones, fue reincidente, o sea, fue director general y luego al cabo del tiempo volvió a serlo otra vez, y ha sido presidente también de FORTA, la Federación de las Televisiones Autonómicas, también en 2 ocasiones. Actualmente dirige los informativos de Mediaset y la primera pregunta, Paco, voy a hacer la misma a todos porque me vais pensando también, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales 3 retos que tiene ahora mismo la televisión informativa? Buenos días y gracias. Ojalá pudiésemos ver esos retos con la misma claridad con la que se ve hoy, pues todo el cinturón, la ciudad de Madrid. Yo creo que tenemos una visión un poco más difusa, pero también decías antes que han sido la columna vertebral, se les citaba como la columna vertebral y la gente encendía la televisión para ver lo que había hecho Donald Trump, para ver lo que había ocurrido en el mundo. Yo creo que todos somos conscientes hoy de que no encendemos la televisión para saber lo que ha hecho Donald Trump, que cuando la encendemos ya sabemos lo que ha hecho Donald Trump, ya sabemos la última tropelía que puede haber cometido. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos, que ya los informativos de la televisión no son los informativos que uno encendía para saber lo que había pasado en España y en el mundo. Más bien son ya el lugar en el que puedes interpretar todo eso que ha ocurrido en el mundo y que por diferentes vías, porque estamos permanentemente conectados a través de ese cacharrito que mientras hablamos, que para los hombres es lo único casi que hemos aprendido a hacer 2 cosas al mismo tiempo, que es poder seguir en el mundo y estar conectados a ese aparatito que nos conecta con el resto de la realidad. Yo creo que nuestro reto precisamente es saber encontrar el punto adecuado en el cual, primero, seamos capaces de interpretar esa realidad, de buscar el enfoque más adecuado y quedarnos con los aspectos que a veces en las redes pueden ser más parciales o más discutibles porque forman parte del debate, de un debate completamente polarizado que es el que se vive en las redes, y probablemente nosotros podamos aportar ese punto de vista de distancia. Pero yo creo que con todo eso, que ya es presente desde hace tiempo, desde que apareció toda esta multipantalla en la que vivimos actualmente, yo creo que el reto principal viene a partir de lo que va a ocurrir
de aquí en adelante y ya estamos contemplando, que podemos ver una discusión en la Casa Blanca entre Donald Trump, el vicepresidente Vance y Zelensky, el presidente de Ucrania, y una hora después puede estar circulando por ahí un meme de inteligencia artificial donde se ve que han llegado a las manos. Eso todavía hoy es perfectamente anecdótico, perfectamente distinguible, etcétera, pero cada vez empieza a ser más difícil. Este fin de semana conocíamos que uno de los ensayistas teóricos de una nueva tendencia filosófica no era más que un agente de inteligencia artificial. Yo creo que va a llegar un momento en el que, sin filtro, cada vez que nos conectemos a través de ese móvil, nos van a llegar un montón de input donde cada vez va a ser más difícil de distinguir el porcentaje de lo que es real y de lo que no es real. No voy a decir siquiera de lo que es verdad y de lo que no es verdad, pero sobre todo de lo que es real y de lo que no ha ocurrido, y por tanto sí que eso sí que no es verdad. Y yo creo que ahí surge una gran oportunidad nuevamente para los grandes prescriptores de la televisión, para esos señores en los que tú depositas tu confianza y a las 9 de la noche te podrán hacer un relato en el cual sepan discriminar y distinguir perfectamente lo que de verdad ha ocurrido y lo que en absoluto ha ocurrido y es propio de la invención y de la imaginación de alguien, probablemente con bastante mal sentido común, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que nos aguarda en el futuro, pero que exige una enorme responsabilidad. Exige la responsabilidad de la desinformación. Siempre he dicho que la primera frontera que debe encontrar la desinformación es la de los propios periodistas, porque si traspasa esa frontera, si los engañados somos nosotros somos los que vamos a engañar al resto de la sociedad cuando estemos contando. Y el día que tengamos un desliz de esa naturaleza, dejaremos de ser confiables y dejará de confiarse en nosotros. Por tanto, yo creo que el principal reto ahora mismo que tenemos de aquí en adelante es preservar la credibilidad que puedan conquistar los prescriptores en los que depositamos nuestra confianza diariamente para ver las noticias, y que una de sus principales funciones va a ser decirnos lo que no es noticia porque realmente no ha ocurrido, ¿no? Muy bien, pues gracias, Paco. Ahora tiempo de desarrollar todo eso, porque es muy interesante lo que planteas, lo que ha ocurrido de verdad y aquello que la gente ve, pero no sabe si es verdad o no. Esto es uno de los grandes retos que plantea, por ejemplo, la inteligencia artificial. Siguiente invitado, Jon Aristimuño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antonio. Jon es profesor, reportero de televisión y periodista especializado en economía y en política. Ha desempeñado su labor principalmente como redactor, editor y productor ejecutivo en programas de actualidad en televisiones de ámbito local, autonómico y nacional, así como en CNN, en su sede de Atlanta, en Estados Unidos. Anteriormente fue director de informativos de Telemadrid. En 2022 se incorporó a Radio y Televisión Española, donde actualmente dirige los informativos de Televisión Española. Y como director de informativos de la tele pública, te pregunto cuáles son los retos. ¿Son diferentes a los que planteaba Paco por el concepto público o son, digamos, algo común en cualquier cadena de televisión en este momento, a tu juicio? Bueno, Antonio, muchas gracias a la Academia por cuidarnos y por juntarnos para hablar de nosotros mismos y de lo que viene y para entendernos mejor y entender mejor el mundo que viene. A ver, la pública, nosotros tenemos el servicio público que a veces no está bien entendido independientemente de las peleas entre los políticos, pero obviamente tenemos unas obligaciones que a veces el sector privado no tiene. Pero el fundamento crucial de todo esto y es la buena información y el servicio a los telespectadores. Esto es algo común entre todos los medios de comunicación. Tenemos, yo creo, 3 retos. El primero, entender el momento. Y el momento es que, aunque seguimos siendo medios de comunicación masivos, a los que se acude cuando ocurre algo, ¿no? Ayer nosotros pues, nos fuimos a la bolsa a hacer el telediario, por la noche juntamos al ministro de Economía, con el presidente de la patronal, con los sindicatos en un pequeño evento dentro del telediario. O sea, estamos ahí y eso tiene pues, el respaldo de la audiencia y del interés público. Tenemos que entender en qué momento estamos. Estamos en un momento de fatiga de noticias.
Esto lo dicen todos los estudios y estamos en un momento de desconfianza. O sea, tenemos que ver el histórico, momento histórico de desconfianza y además que va más normal también, obviamente, con todo lo que está ocurriendo y no acabamos de entender cuando información y desinformación están tan pegadas. Para mí el reto fundamental es estar sobre todo en las ventanas de acceso a la información. O sea, toda la construcción que se está haciendo sobre los modelos de IA o sobre los algoritmos o sobre el acceso que tenemos a nuestra propia vida, a nuestro propio acceso a través de todo el data que generamos. Es decir, nosotros vamos hoy a trabajar y vamos a encender un ordenador en poco tiempo porque la velocidad exponencial de la tecnología y de las arquitecturas es absolutamente impresionante. Nos va a decir él hacia dónde tenemos que ir, es decir, cogiendo todo el data de nuestro correo electrónico, de nuestras conversaciones, de nuestra agenda del día, nos va a decir y nos va a inducir y nos va a dar ya de forma prospectiva nuestra forma de trabajar y nuestras prioridades. Por lo tanto, la información, si queremos informar, como decías Paco, donde somos receptores de inputs que hacen otros y no vamos de forma proactiva, aunque sí, las grandes marcas obvias van a estar ahí y acudiremos a ellas, pero en este mundo donde recibimos la información tenemos que estar ahí. Si las búsquedas en un determinado segmento de la población en TikTok son más que las de Google y los chavales están buscando más en TikTok que en otros lugares, nosotros, ¿qué información de calidad, qué trabajo tecnológico vamos a hacer para estar ahí cuando nos busquen o cuando haya sugerencias hacia ese usuario, hacia ese cliente que está en las redes, hacia ese usuario de móvil o de tecnología? Entonces, lo primero es estar, porque si no estamos, nuestra calidad podrá ser más o menos, pero tenemos que acceder, o sea, tenemos que invertir en tecnología y entender el mundo del que viene. Un mundo de filósofos, de lingüistas, de expertos en datos, de ingenieros, no ya solo de periodistas. Y luego entender también cuál es el core de nuestro negocio y de nuestra esencia y de nuestra realidad. O sea, dónde en este mundo de máquinas y personas va a estar el buen contenido y van a estar las buenas fuentes y van a estar las exclusivas y van a estar las historias, porque al final todo se empieza a confundir. Entonces, todos los procesos automatizables, obviamente en eso estamos perdidos y no tiene sentido que un periodista pues esté transcribiendo una rueda de prensa si ya cualquier pequeña actualización de Habit o del Media Central o de los principales sistemas que tenemos en las redacciones prácticamente están traduciendo en tiempo real, están transcribiendo. Ahí la profesión periodística para entender dónde está la historia, dónde está la exclusiva, dónde se está produciendo el patrón que genere el contenido va a ser la clave. O sea que mucha inversión en tecnología, mucho entender nuestra esencia, nuestra deontología y por supuesto, estar un poco a la altura de todo lo que viene en términos de para qué estamos, ¿no? Nuestra firma, nuestros prescriptores, nuestros periodistas de confianza. O sea que primero, por sumarizar esto, primero, confianza y fatiga, saber que el mundo está así y está mezclando información y desinformación. Obviamente, tecnología y obviamente no olvidar nuestra profesión y es para lo que estamos, para generar contenidos periodísticos que las máquinas no van a poder generar. Muy bien, pues muchas gracias. John también, interesantes reflexiones. Siguiente invitada, Mónica Prado. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mónica, a la que uno conoció de becaria prácticamente, de jovencita periodista veinteañera. Ha pasado un tiempecito, en Antena 3, nada, han pasado unos pocos años, ¿no? Pues Mónica es jefa del área digital de Antena 3 Noticias. Comenzó como periodista en La Nueva España, en Oviedo. A lo largo de su trayectoria ha sido jefa de economía, ex corresponsal en Bruselas y actualmente dirige la redacción del área digital de Antena 3 Noticias. Y en comunicación institucional ha ocupado un cargo muy relevante. Fue directora general de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no es poca cosa, ¿eh? Bueno, tú estás además en el área digital, conoces perfectamente el mundo, digamos, offline, y ahora estás en el online también. ¿Cuáles son los retos, Mónica, que os enfrentáis cada día?
Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, gracias por la invitación, por estar aquí. Es un gusto, como decía John, compartir, ¿no? y ver que estamos todos muy preocupados por el entorno, ¿no? Que de las dos primeras intervenciones creo que ha quedado muy claro, y yo también voy a insistir ahí porque realmente creo que lo que está marcando esos retos a los que nos enfrentamos es el entorno, un entorno marcado por algoritmos. En ese entorno que tiene mucho que ver con mi día a día y el día a día de la redacción de Antena 3 Noticias, en el que estamos ya todos involucrados, ¿no? Ese reto digital, lo primero que tenemos que tener claro es nuestra responsabilidad. Creo que es una palabra súper importante, porque nosotros somos profesionales del periodismo y nos enfrentamos a un entorno donde proliferan pseudoperiodistas que intentan abordar esta tarea sin esa responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, igual que es el reto, también es nuestra garantía, ¿no? Nuestra garantía de que hacemos lo correcto en un contexto muy difícil. Esos algoritmos están diseñados desde las grandes tecnológicas para visibilizar contenidos clicables, atractivos, fáciles de consumir, y nosotros tenemos que pelear con nuestros contenidos verificados, rigurosos, basados en nuestra credibilidad, y nosotros tenemos muchas líneas rojas que ellos no tienen. Entonces, creo que ahí está precisamente nuestro valor, en hacernos fuertes en esa misión, que es la de siempre, pero ponerla en valor cada día, en todos esos entornos, como decía muy bien John, donde creo que tenemos que estar, porque además nosotros somos los grandes maestros, permitidme que me voy a poner así un poco, ¿no?, presuntuosa, pero todos los que estamos aquí sabemos hacer televisión y somos maestros en la confección, elaboración diaria de contenidos audiovisuales, y eso es lo que se está moviendo en esos entornos donde queremos competir. Y tenemos que poner en valor esa garantía, esa responsabilidad de ejercerla cada día con nuestro saber hacer, con nuestros prescriptores, que son muy valiosos y no tienen que tener ningún temor a hacer frente a esos influencers o generadores de contenidos que no tienen esas líneas rojas y que juegan con las cartas marcadas. Y que además hemos visto, lo vimos por ejemplo en La Dana, donde hubo casos dramáticos de informaciones sesgadas, y allí estábamos nosotros para trasladar esa información rigurosa, y ahí tenemos que estar. Aunque nos cueste, nosotros en esta transformación digital que estamos haciendo en Antena 3 Noticias, a veces que me he encontrado con periodistas que decían, bueno, pero ¿cómo voy a salir yo en TikTok? Porque claro, no tienes que bailar, tú tienes que hacer tu trabajo, como lo has hecho siempre, con una narrativa actual, fresca, pero tu misión es la misma de siempre. Yo creo que este es uno de los grandes retos. Hay más, Antonio? Sí, no, y no pequeño, Lo dejamos para luego, el resto de los retos. Os presento ahora, quien ya conozco, José Luis Pérez. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, José Luis Pérez representa aquí a una cadena, Televisión Española, Mediaset, Telecinco, Antena 3, bueno, pues hay cadenas también como 13, que son cadenas nacionales, pero que están jugando, digamos, en otro espacio. Y creo que es una visión también muy interesante la que nos puede aportar. José Luis es periodista por la Universidad de Navarra, ha cursado el programa de alta dirección del EM Business School y el Machine Learning Program del MIT Professional Education estadounidense, casi nada ahí donde lo ven, así es José Luis. Es el cargo de los informativos de COPE durante 8 años, en la actualidad dirige y presenta el informativo 13 al día y participa semanalmente como analista en el programa de Ana Rosa. José Luis, retos. Bueno, no son pocos, la verdad es que, como decís, no son pocos. Pero yo, antes de nada, porque a veces este tipo de encuentros nos sirven para parar y reflexionar, pero también en ocasiones se convierten en una especie de aquelarre del pesimismo, ¿no? Y es verdad que no estamos bien, no es el mejor momento. También os digo que yo en 20 años de profesión no he conocido el mejor momento, en algún momento llegará. Llegará. Pero lo cierto es que, teniendo dificultades y retos por delante que tenemos que asumir, la realidad, se hablaba de gente que evita las noticias. Escriben incluso libros. La población evita las noticias. Bueno, está calculado. Hay un 3% de la población que evita directamente las noticias en televisión. Tenemos un 97% de público objetivo por delante. Vamos a ver también las notas positivas. El 70% de la población hoy todavía en España se informa a través de la televisión. Quiero decir que muchas veces nos centramos solo en lo malo y no nos damos cuenta de que el punto de partida
es un punto de partida interesante que podemos aprovechar. Os estaba escuchando, estoy plenamente de acuerdo, y me vais a permitir la pequeña broma por los 20 años que llevo en la casa para la que trabajo. Estaba pensando que, en el fondo, el reto que tenemos que asumir es que tenemos que hacer informativos misioneros. ¿A qué me refiero con informativos misioneros? Sabemos que, especialmente la generación ya nativa digital, no siente la necesidad de buscar las noticias, no las siente, porque las noticias llegan a ellos. De manera que, efectivamente, tenemos que estar ahí, salir a la calle y predicar, ¿no?, que dicen los misioneros. Pero también en esos informativos misioneros hay una buena nueva, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que lo que se busca en todos esos canales diferentes, en otras industrias hablarían de canales de distribución. Son muy importantes y hay que estar en los diferentes canales de distribución. Pero la buena noticia es que en cada uno de esos canales de distribución lo que se busca es lo que apuntaba Paco. Lo que la gente, incluso sin diferenciar tramos de edad, está buscando es alguien en quien confía que le cuenta lo que está pasando. Y a poder ser que se lo cuenta desde el lugar en el que está pasando. Eso ha sido el periodismo de toda la vida. De toda la vida. Vamos a tener que ir hacia una personalización y en eso nos va a ayudar la tecnología, sin lugar a dudas. Hablamos mucho de la inteligencia artificial generativa, que es muy importante, que te permite ese trabajo manual agilizarlo. Eso que nunca nos gustó hacer como periodistas, que era lo más rutinario, desde escribir notas pequeñas hasta buscar la información o buscar la documentación. En ese trabajo nos está ayudando la inteligencia artificial generativa, pero efectivamente tenemos que explorar más la inteligencia artificial predictiva. Pero, de nuevo, si nos fijamos en los estudios de lo que dicen los expertos de cómo afectará al empleo, incluso cómo afectará al empleo la inteligencia artificial, sabéis que hay la columna de los riesgos en el empleo. En la parte de abajo, digamos que los trabajos manuales, los trabajos más artesanales incluso, la amenaza es de un 20%. Es decir, la inteligencia artificial es difícil que sustituya, yo que sé, a un fontanero, es difícil. En esa pirámide hay un nivel de riesgo mucho más alto, del 80%, para los empleos puramente racionales, que en nuestro caso sería escribir esas crónicas o buscar esa documentación. Y, de nuevo, en la parte alta de la pirámide hay un 20% de riesgo, el más bajo, por tanto, en aquellos trabajos más emocionales, es decir, que requieren improvisación, que requieren creatividad, que requieren, en nuestro caso, periodismo. De manera que también en eso nuestra amenaza existe, es real, pero debemos utilizarla a nuestro favor y no solo para flagelarnos continuamente. Es evidente que cada vez va a haber más dificultades, también lo apuntaba Paco, para poder discernir lo que es real de lo que no es real. Vamos a ver totales de políticos o no políticos que nos van a hacer incluso dudar. Y aquí, de nuevo, ¿cuál es la herramienta? Pues seguramente en la época de la alta tecnología, la herramienta para luchar contra ese tipo de amenazas es volver al periodismo de siempre, al contacto humano, a las fuentes, y aquello que nos contaban en la facultad en primero de confirmar con al menos 3 fuentes, pues de esa manera podremos saber si eso que nos llega es real o no. Y de momento lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias también, José Luis. Y por último presentamos a Elena Salamanca. Elena, ¿qué tal? Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es la actual directora de informativos de Aragón Televisión. Es muy interesante también tener la perspectiva, la visión de una cadena autonómica. Y ella representa, en este caso Elena, no solamente a Aragón, sino a todas las cadenas autonómicas. Ahí, digamos, que tienen también otra relación con la actualidad, con los políticos, con los protagonistas de las noticias, ¿no? Durante los últimos años ha trabajado 10 años concretamente en Antena 3 Televisión, donde destacó informando sobre cuestiones judiciales, políticas o recientemente la actividad de la familia real española. En esta cadena también ha destacado por sus coberturas relativas a la tauromaquia, es una experta en el arte de la lidia. Anteriormente trabajó en Localia y en la cadena SER para después pasar a Movistar y Telemadrid. Desde una cadena autonómica, Elena, el futuro, los retos, los desafíos, ¿cómo se enfrentan? Pues muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias a la Academia de la Televisión por contar conmigo y ponerme en esta mesa con tan buenos profesionales, algunos compañeros, amigos, maestros y referentes. O sea que para mí, en primer lugar, es
es un honor estar aquí, poder hablar, poder compartir y ver que, bueno, que quizá las inquietudes las compartimos todos, ¿no? Desde un gran grupo como es Mediaset o A3 Media, desde la televisión pública nacional como es Televisión Española, o otras televisiones pues, que somos más pequeñas, ¿no? Tanto autonómicas como en este caso 13. Creo que los retos son los mismos. Sí es cierto que la televisión lineal, que podemos llamar, está perdiendo número de consumidores, aunque es cierto que aunque muchos años lleva en crisis, esto no acaba de terminar, y otras plataformas que han nacido a hacerle la competencia a la televisión como tal, pues quizá han tenido que volver al modelo de la televisión, de la publicidad y de todo este entramado para continuar con salud, ¿no? Dicho esto, los informativos, es obvio que tenemos una sobreexposición de noticias ahora mismo. Es muy difícil que ciertas edades o ciertas nuevas generaciones se sienten a las 3 o a las 9 de la noche delante de la televisión a ver un informativo, o a las 2 de la tarde, como son las autonómicas, o 8, 8 y media de la tarde. Quizá ese sea el mayor reto y quizá ese sea la primera, no sé quién será capaz de, como televisión, decir, pues yo mis informativos no los voy a poner a una hora o a otra, o voy a cambiar esos horarios, ¿no? Porque ese hábito yo creo que sí que se está perdiendo. Las edades más mayores, en concreto Aragón Televisión, pues tiene una audiencia con edades pues, superiores a los 60-65 años. Lógicamente el mayor reto es enganchar en la información, ya no en el informativo a las 2 de la tarde, sino en la información de Aragón Televisión y de los profesionales que trabajan en Aragón Televisión, que las generaciones venideras sí que se enganchen a nuestra información. ¿Por qué? Porque es una información veraz, porque es la información que necesitas saber, que necesitas conocer, y ahí se engancha el siguiente reto, en el que en esa sobreexposición de información mucha no es como tal, y creo que es el momento de poner en valor a los profesionales, no a los periodistas. Lo decía Mónica, es momento de sacar pecho. Yo creo que es la mayor crisis de información en la que podemos estar, porque estamos ante una nueva revolución. Vivimos la revolución industrial, estamos en la revolución tecnológica, ¿no? Viene mucho y fuerte, y ahí la información tiene que hacerse un hueco, ¿no? La inteligencia artificial nos puede poner una conversación entre Trump y Zelensky que sea falsa y que cada vez nos cuesta más saber si es falsa o no a los propios periodistas. Entiendo que a la población en general, que mira con otros ojos, es mucho más complicado. Entonces yo haría esos dos grandes retos para la información, que son el público joven, cómo nos recibe y a través de qué canales nos recibe, y por otro lado las nuevas tecnologías, cómo complican que la información veraz y rigurosa pues llegue. Bueno, pues vamos a ello, cogiendo esas dos cuestiones que tú planteas, Elena. ¿Cómo distinguimos la información real de la falsa? Hablamos del fact-checking, está muy implementado en casi todos los medios de comunicación, también en la televisión. Hablaba José Luis, yo creo que es muy importante también, de hacer periodismo tradicional, de contrastar, de comprobar. Esto realmente yo creo que es la esencia misma del oficio, pero también digamos que hay un valor, te planteo, Paco, el valor ya cualquier de la marca. O sea, yo me he enterado por Mediaset, por A3 Media, por 13, por Aragón Televisión, por Televisión Española o por la Nueva España de Oviedo, me da igual, pero hay una marca, y esa marca difunda por un canal, por otro, en digital o en analógico, realmente es una garantía de que detrás hay periodistas que hacen su papel, que aplican protocolos periodísticos de contraste y comprobación. Yo creo que quería una reflexión sobre el valor de la marca. Si luego usted se informa por el extrahipermegaarchiconfidencial.org, pues es su problema. Por aquí todos cuidamos la dieta, ¿verdad? La dieta, oye, no, que no tenga grasas trans, que no tenga colorantes, que no tenga colorantes, pero ¿y la dieta informativa? ¿La cuidamos? Pues creo que no. Que nos tragamos lo primero que llega por un grupo de WhatsApp, que te ha mandado tu cuñado, tu primo, y dice, oye, que esto es así. No digamos los grupos de las madres de WhatsApp, que eso es realmente terrorífico, ¿no? Hijo, que me han dicho, ¿qué tal? Bueno, y estamos luchando contra eso. Y al final, para mucha gente, Paco, el WhatsApp que le manda su amiga a una señora de 60 años y lo que tú digas, lo que diga Fran Anillo en tu informativo, es lo mismo. Me parece muy pertinente la pregunta, porque creo que estamos viviendo un tiempo en el que no solo hay muchas voces indetectables, sino que gran parte de esas voces indetectables intentan encontrar su sitio
señalando que son los únicos que dicen la verdad. Yo creo que todos conocemos ese típico mensaje que de vez en cuando recibimos de alguien de esto no te lo va a contar los medios oficiales, ¿no? Que es una permanente campaña de descrédito hacia la labor de mediación que históricamente han hecho los medios de comunicación. Yo siempre digo que la ignorancia también ha encontrado su algoritmo en el mundo digital. Yo vengo de un mundo en el que de vez en cuando uno recibía una carta, normalmente escrita con una letra muy penosa, que incluía unos cuantos insultos y luego 2 o 3 graves acusaciones contra alguien de la vida pública que te podía rodear. Entre los insultos, la calidad de la gráfica y lo disparatado de la acusación, normalmente con eso uno hacía una bolita que iba directo a la papelera si tenías un poco de puntería, ¿no? Hoy no va nada a la papelera de ningún sitio, hoy todo se publica, con lo cual lo que nos encontramos, además con una inmediatez cada vez más frenética, es que un señor ayer dice una cosa en la Secretaría de Estado de Comercio de Estados Unidos y aquello empieza a interpretarse y a reinterpretarse y una hora después las bolsas pegan un rebote hacia arriba tremendo porque creen que Trump ha dado marcha atrás en su política de aranceles y era todo un burdo rumor surgido de una interpretación, de una interpretación, de una interpretación. Bien, ese es el mundo y yo siempre digo que dentro de lo bueno viene lo malo. Desde luego, probablemente en ese mundo en el que ejercíamos ese poder omnímodo de intermediación y de alguna manera canalizábamos la voz de la opinión pública y conseguíamos tener unas sociedades centradas que no votaban por extremismos, etcétera, y que tenían una conversación muy centrada, pues que todo eso tenía cosas positivas. Pero evidentemente un día empezaron también a llegar otras formas de poder transmitir información, comunicación, y probablemente si el rey no se hubiese roto la cadera cuando ya existían los Twitter y los Facebook y todas estas cosas, pues probablemente hubieran reunido a 5 o 6 grandes editores y les hubiesen dicho que por una cuestión de Estado aquello tenía que tratarse de una determinada manera. Y por eso hablo de lo bueno y de lo malo. Evidentemente, las redes sociales han democratizado la opinión, pero han provocado que no todas las opiniones, independientemente de lo respetable que sea la opinión de cualquiera, no es igual de respetada la opinión que sobre la energía nuclear pueda tener un ingeniero nuclear frente a un señor que no tiene ni puñetera idea. Pero desde luego en las redes sociales eso se iguala. ¿Cuál es nuestro papel en función de todas esas circunstancias? Pues yo creo que efectivamente en gran parte está en volver al origen porque yo creo que gran parte del deterioro cognitivo que la sociedad tiene sobre el periodismo en parte también es responsabilidad nuestra, que realmente estamos ahora tan desconcertados como podían estar esos monjes del medievo que de repente aparece un señor alemán que ha inventado una máquina que hace libros, en una mañana hace más libros que los que hace todo el monasterio en todo un año, ¿no? Y dirían, ¿de dónde va a salir el negocio si me vas a inundar de libros el planeta? Pues yo creo que un poco esa confusión estamos viviendo también nosotros en este presente actual. Y yo digo que deberíamos volver a recetas tradicionales, que un periodista es alguien encargado fundamentalmente de recopilar una serie de hechos, de constatar que son ciertos, contrastándolos adecuadamente, presentarlos de la manera más brillante posible y dejar que sea el espectador el que se termine formando una opinión de aquello que le has contado. La verdad que hoy hemos invertido los términos en gran parte de las ocasiones y que partimos de una opinión que ya tenemos de las cosas y en función de esa opinión buscamos los hechos que confirman esa opinión que ya previamente tenemos de ello. Y que en todo ese contexto, pues lo que se resiente tremendamente es la credibilidad. Y no digamos si cuando ya sustituimos completamente ese trabajo y nos ponemos a opinar en una mesa y nos convertimos en los telepredicadores que somos, en los que, y estoy hablando en términos generales, siempre he sido un enemigo de la tertulia entendida como algo de manera etérea, donde hoy
opinas del virus y mañana puedes opinar de los aranceles con el mismo conocimiento de una cosa que de la otra, y que eso deteriora enormemente porque nos convierte más en telepredicadores que en lo que verdaderamente debiéramos ser, que es en eso que decía anteriormente. Yo creo que en la medida en que volvamos a las esencias, a un periodismo desprovisto, en un mundo en el que desgraciadamente la gente pone aquello que quiere oír también, porque en un mundo tan lleno de inputs como el que vivimos actualmente, lo que quieres permanentemente es reafirmarte en tus propias convicciones, con lo cual podemos convertirnos en el peligro de que solo queremos oír aquello que nos gusta oír, y yo creo que el periodismo está para despertar conciencia. El otro día estuve en la presentación del libro de Pedro Piqueras y estaba Irene Villa allí, una foto, por cierto, magnífica, igual que la que puede haber aquí, en la cual una cosa es competir y otra cosa es no compartir criterios profesionales, y es lo que estamos haciendo aquí. Pero estaba en esa presentación del libro de Pedro Piqueras, estaba Irene Villa. Recordarán a Irene Villa por aquel gravísimo atentado de ETA. Todavía recuerdo yo perfectamente, y seguro que tú, Antonio, las recuerdas, las imágenes a las 3 de la tarde de esas dos personas, de esa Irene y la madre, con las piernas perdidas en aquella escena tremenda. Lo discutíamos después, probablemente hoy no sacaríamos esa imagen, hoy a las 3 de la tarde no estaría esa imagen en la televisión, como no están muchas de las imágenes, y como cada vez, y yo lo siento en mi casa, que ponemos una información de la guerra de Gaza y se ven los destrozos en niños, con la gente chillando y gritando, mi mujer, la mía, no la de otro, la mía se levanta y ese trozo de informativo prefiere no verlo, porque cree que no puede evitar esa guerra y que lo único que va a hacer es sufrir viendo eso. Pero con todo eso lo que estamos haciendo es una sociedad cada vez más infantilizada, precisamente en que no quiere ver nada que altere el espíritu y que altere el ánimo. Probablemente para mí es de las cosas que más me preocupan desde el punto de vista periodístico. El 11 de septiembre de 2001 decidimos que no íbamos a ver más muertos de este tipo en las televisiones, y desde entonces no los hemos visto. Y yo me sigo haciendo la pregunta todos los días de si estamos haciendo bien creando una sociedad cada vez más indolente, ¿no? Yo diría... Mónica. No, yo iba a decir que totalmente de acuerdo con Paco, que nuestra misión y nuestra manera de hacer las cosas como siempre se han hecho, que decía José Luis antes, pero yo creo que tenemos que dar también un pasito más allá y quizás ser un poco, diría, activistas contra las fake news y denunciar. Denunciar y pelear en todos los terrenos, en la televisión, en digital, con todas nuestras herramientas, porque en esa denuncia el espectador verá un poco las consecuencias. Y tenemos un ejemplo muy reciente, 2 niños muertos por sarampión en Estados Unidos, con una administración antivacunas, que ha tenido que dar un poco marcha atrás en ese mensaje, ¿no? Recetando aceite de hígado de bacalao. Pues cuando tú cuentas esto en televisión, la gente entiende el mensaje. Y creo que tenemos que estar ahí. La lucha va a ser larga, nos va a llevar muchos recursos, pero creo que estamos ahí denunciando precisamente lo que decía Paco. Esto no lo verás en los medios, ¿no? Porque los medios te contamos la información contrastada, refrendada por científicos, no por teorías de la conspiración ni este tipo de cosas. Entonces, hay que pelear en ese terreno todos los días contra la fake news. Nosotros, por ejemplo, aportando granitos de arena, hemos puesto en marcha un buzón donde los ciudadanos, nosotros espectadores, seguidores, pueden trasladarnos los bulos que hayan detectado, y nos ayudan a hacer en esta misión. Y luego creo que hay otra pata que es muy importante y es la divulgación, porque en la educación también hay que enseñar a nuestros jóvenes, nuestros niños, a saber distinguir y saber de dónde beben y qué fuentes de información utilizan, y luego ellos elegirán, Yo no soy yo quien tenga que decir dónde se tiene que informar nadie, pero que sí que elijan con criterio, que tengan esa actitud y aptitud crítica para saber diferenciar y que beban de diferentes fuentes de información y que busquen la más fiable para componer su manera de ver las cosas o de entender el mundo. Mencionabas, Antonio, el caso de WhatsApp, y yo creo que está muy, muy bien traído,
Primero porque evidentemente WhatsApp se ha convertido ya en un medio de comunicación más. Es una buena red social. Pero sí, pero como medio de comunicación también, pero es que además con el añadido de que nosotros en WhatsApp tenemos gente de nuestra confianza, que estábamos diciendo de una de las claves del periodismo, que es gente de nuestra confianza. De manera que lo que recibimos en nuestro WhatsApp tendemos a darle cierta credibilidad. Pero es que casi eso es secundario en nuestros grupos de WhatsApp. Hay un estudio que conocéis todos del MIT, precisamente, ese que demuestra que las noticias falsas van mucho más rápido y llegan mucho más lejos. En el caso de las... Son más escandalosas. Son más escandalosas, justo ahí voy. En el caso de las noticias de WhatsApp, lo que demuestran los estudios es que muchas veces compartimos noticias que nos llegan por WhatsApp precisamente por ese añadido de la confianza, aun teniendo dudas de que sean ciertas o no. Con lo cual, nosotros las compartimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que tenemos que ser conscientes de que lo nuestro es mucho menos sexy. Intentar contar las cosas tal cual son nos va a costar mucho más. Y precisamente por eso hay que hacer también esa labor de pedagogía, y ahí vuelvo a tu pregunta de las marcas. Y lo decías tú también antes. Yo el otro día, en un foro parecido a este con directivos, les contaba, vamos a ver, es que yo tengo una responsabilidad, no solo personal porque doy la cara cuando hablo por las noches en 13, no solo porque mi marca también tiene esa reputación, sino que incluso tengo una responsabilidad que puede llegar a ser jurídica y hasta penal. Sí. En cambio, un señor tuitero que cuenta lo que le da la gana no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, se escandalizaban, eran altos directivos, no lo sabían, no conocen esa diferencia. Bueno, pues efectivamente ahí... Y él tiene anonimato y tú no. Claro, por eso digo, yo pongo mi cara, todos ponemos nuestra cara, y además ¿Y tu incluso nombre? Mi nombre y el de mi marca, que preguntabas por la marca, la reputación de mi marca, algo que no hay en el otro lado. En cambio, parece que aparentemente jugamos con las mismas reglas y no es así. A mí esa frase que decíais de esto no lo verás en los medios me encanta. Y la repito cada vez más, cada vez que encuentro un tuit de esto, digo, efectivamente, joder, porque no es verdad, claro. Lo que estás diciendo no es verdad, precisamente por eso no aparece en los medios. Esto es como las criptomonedas, ¿no? Ojo con Claro. las altas rentabilidades, porque Claro. suelen llevar a fiascos, Claro. incluso hasta... Es cierto ¿no? que es que esa pregunta, en alguna charla cuando tienes, ¿cómo hacemos para evitar esas fake news, ¿no? Y digo, pues es que es algo muy sencillo, es buscar en internet, y si las grandes cabeceras de nuestro país lo cuentan, ya está, ya no es fake news, ¿no? Si el mundo, y decíamos, me da igual, el mundo, el país, ABC La Razón, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Televisión Española. Si ahí está, fíjate de la noticia. Si tú rastreas un poquito y ves que las grandes marcas de nuestro país no lo cuentan, desconfía. Entonces, pero claro, va a tal velocidad que es muy difícil controlar. No controlar, claro, no podemos controlarlo, pero bueno, la responsabilidad también individual de los ciudadanos y de los jóvenes, sobre todo, vuelvo al mismo punto. Creo que es la gran preocupación que podemos tener los profesionales de la comunicación, ¿no? Porque ese compromiso de las grandes marcas, yo no sé cuántos menores de 25 años, voy a decir, te pueden decir 3 cabeceras, 3 cadenas de radio o 3 televisiones. Igual las televisiones es más fácil, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Entonces, con nuestras marcas debemos llegar a ese público también para que vayan... quiero conocer algo, pues voy a RTV Play o voy a Antena 3 o voy a Aragón TV, a digital, para conocer si eso realmente es así, ¿no? No es tan difícil, y yo creo que es un primer paso bastante fácil. Sí, el problema, perdón, Antonio, es cuando el medio se convierte en la marca. Quiero decir, hay veces que alguien puede decir, he visto una noticia de no sé qué historia. ¿Dónde la viste? En la televisión. ¿En qué televisión? Pues en Televisión Española. Vale, hemos completado el círculo. He visto una noticia. ¿Dónde la viste? En Internet. ¿Dónde? Claro. En TikTok. ¿De quién? ¿Quién lo dice? No sé, en Claro. TikTok. Claro. En TikTok. Y el medio se queda ahí como... En eso las marcas son decisivas. Nosotros ahí, Antonio, también un poco reivindicar el papel de la televisión pública, que estamos 2 televisiones públicas, porque tenemos una obligación todavía mayor, ¿no? Además, porque somos sistémicas, porque cada euro nuestro está pagado por los ciudadanos y porque tenemos que dar esa cobertura, esa información. Por ejemplo, ahora, con todo el movimiento Trump, todas las tecnológicas, ya habéis visto que de repente verificar se ha convertido en algo que no es tan sexy. Han girado todas en un minuto, ha sido impresionante, y volvemos a ver cómo las grandes redes sociales, las grandes tecnológicas, que son sistémicas, pero están en manos privadas. Y forman parte de nuestra vida, pero tienen mucho que decir. Nosotros ahí pensamos
verificar es una de nuestras misiones. Es verdad que necesitamos escala, como decías, cómo se difunden las malas noticias tan rápido. Es imposible estar verificando cada noticia, sino que tiene que estar obviamente en nuestros procesos. Tampoco esto es nuevo, no es la obligación de los periodistas, pero sí aportar algo. Ahí estamos, por ejemplo, en conversaciones con EFE para tener escala, tener capacidad de asociarnos y ganar un poco tamaño para, sobre todo en las grandes citas, en los grandes momentos, en momentos críticos como ahora de terremotos, convulsión económica, en elecciones, en momentos donde se produce muchísima intensidad, tener un servicio de verificación que, aunque sea cuando el ciudadano quiera contrastar alguna de las informaciones, tener ese músculo hecho. Yo ahí, perdón, John, con el tema de las verificaciones también tengo el corazón dividido, porque depende de quién me verifique. Bueno. No hay detrás otro interés también de ese verificador como tal. Por eso, sacar pecho del periodismo. ¿Quién verifica el verificador? ¿Quién verifica el verificador? Está la pregunta, ¿no? El periodismo, ¿no? El periodista, la responsabilidad individual del rigor y de la lealtad al que te está viendo, ¿no? Que igualmente, pues oye, hay periodistas con esos valores más arraigados y los hay con menos también, es lógico, como en todos los mundos. Sí, pero los procesos de verificación son también muy tecnológicos. Cada vez hay más herramientas, cada vez es más difícil. Entonces, no estoy diciendo que los servicios de verificación deban estar encapsulados y debamos acudir a ellos, pero de hecho, Twitter, deben formar parte de nuestro proceso. Y nosotros Twitter pensamos que hay que un sistema de verificación alimentarlos. que a veces lo ves en un tuit de un ministerio, ¿eh? O sea, ves un tuit de un ministerio, de un ministro, y el propio Twitter corrige al ministro o al ministerio. Yo no estoy reivindicando cualquier verificación, estoy reivindicando la nuestra. Claro. No, bueno, que en ese caso el los verificador procesos, tenía como razón. necesidad de parte de los Tendemos siempre a procesos. simplificar y decimos desinformación, bulos, como si no hubiese niveles, como si todo fuese cierto o incierto. Yo creo que dentro puede haber informaciones que tienen inexactitudes y no quiere decir que sean inciertas. Hay un ejemplo que es definitivo, que es cuando recibe una llamada Fernando Aramburu, escritor vasco, vive en Alemania, estaba echándose la siesta y le llaman por teléfono. Sobre su propia muerte, ¿no? Y le dice, ¿Fernando Aramburu? Sí, soy yo. Ah, ¿no se ha muerto? Dice, pues que no sepa, no. Estoy aquí, claro, la pregunta. No, es que ha salido un tuit X de Tusquets, que es la editorial que edita Aramburu, perfectamente. Tusquets lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro escritor. Y claro, hubo un periodista que... La mejor verificación es un periodista que llamó a la fuente. Que llamó a la fuente. Vamos a eso. El ritmo de toda la vida de Dios. Levanto el teléfono y le llamo. No se ha muerto, vale, Eso pues me alegro. Larga vida, señor Aramburu. No se ha muerto, se acabó. Efectivamente. ¿No? Pero, claro, cualquiera dice, si es de Tusquets, o si es de anagramas, si es de... Claro. Cuidado con verificar además a través de la inteligencia artificial. Claro. Por cierto, que la semana pasada, no estoy hablando de los inicios, es verdad que en el mundo digital un mes pueden ser un siglo de la era analógica en lo que avanza toda la tecnología. Pero la semana pasada GPT, hablando de la desclasificación de los papeles del asesinato de John Fisher al Kennedy, todavía no sabía que Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. Que no se enteró todavía. Decía que no había ninguna prueba que te permitiera afirmar que Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. A lo mejor no es. Para la inteligencia artificial no lo es, pero evidentemente, claro, gran parte de una noticia de hace 2 años, hace 2 años Donald Trump dijo, no, siendo presidente de Estados Unidos, dijo que ya Estados Unidos tenía una muy buena relación con el Imperio Romano, hablando de Italia. Esa noticia ayer circuló masivamente nuevamente como si fuera parte de lo que ha ocurrido en el presente y ya tenía unos cuantos años. Es otra manera, por ejemplo, de desinformación. Esa noticia que recibimos en el WhatsApp casi todos de vez en cuando, y como no tengas el detalle dices, pero si aquí pone 2008, no pone 2024, ¿no? En todo ese tipo de cosas, evidentemente, yo creo que debemos ir cambiando máximas también desde el punto de vista periodístico si no nos queremos equivocar. Y una de ellas que yo empleo con mucha frecuencia, dada lo vertiginoso que es todo, es que desde luego ahora mismo prefiero ser el último en contarlo y contar la verdad que no el primero en contar una mentira. La rapidez lleva a muchos errores también, ¿no? Yo ahí estoy un poco con John, permíteme, Antonio, que es verdad que es muy importante
introducir en las redacciones herramientas de verificación que no son ChatGPT, que son otro tipo de herramientas tecnológicas donde que existen y que deben estar introducidas, yo creo que de manera transversal en las redacciones, porque ya no es una tarea del área digital, es una tarea de que el periodista que se enfrenta a hacer su vídeo para el informativo de las 3 en nuestro caso, hoy son las 2, me acaba de llegar esta imagen, pasó el otro día con una imagen generada con IA del terremoto de Myanmar, que era falsa, pero además es que venía con una marca de agua. O sea, sí, pero claro, en el fragor de la rapidez, todos nos vemos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que nosotros somos verificadores. En nuestros procesos regulares, pero profesionales. Hay que tascar el freno en la redacción, claro, porque el grado de histeria que se desata cuando uno dice, venga, esto, públicalo, súbelo ya, cuéntalo, venga, que... Es verdad. Entonces, eso es así. Bueno, otro reto que tú planteabas, Elena, me parece interesante, los jóvenes. Aquí no sé si vosotros, algunos sois muy jóvenes todavía, os habéis educado en familia comiendo y viendo el informativo de las 3 de la tarde o de la noche, supongo que a lo mejor sí, en vuestra tierna infancia. Ahora eso no ocurre. Los jóvenes consumen contenidos audiovisuales, siguen consumiéndolos, pero no a través de la televisión lineal. Tú dices, yo tengo una audiencia 60, 65 años, no sé, bueno, las cadenas, pues imagino que A3Media, Televisión Española también tiene ese problema. Bueno, ¿cómo hacemos para intentar captar a la audiencia joven que ahora mismo no está en el universo de televisión? Bueno, yo por eso decía un poco la vía digital, ¿no? Un poco, no todo, Claro. la vía digital, como Mónica lo decía. Entonces, que la marca Aragón TV o Aragón Noticias esté en todas esas redes sociales en las que los jóvenes consumen la información y que no la consuman de @ no sé cuantitos y vayan a la marca Aragón Noticias. De hecho, Mónica, me he sentido muy representada cuando has dicho lo de que nos pedía contenido. Yo hasta hace unos meses estaba a las órdenes de, entre otros, Mónica, y entonces te decía, no, para TikTok, entonces algo de la Casa Real. Y tú decías, ¿y cómo hablo yo de la Casa Real en TikTok sin decir nada que no que se tergiverse, ¿no? Y decía, no, pues igual, pero con un lenguaje pues más... Y es verdad que los periodistas, que bueno, que siempre hemos estado en informativos, en televisiones así, pues nos cuesta, ¿no? Ese cambio, pero ese cambio es Pero realmente lo único que cuesta es de así a así. Totalmente, sí. Es que no tiene más que le estamos dando muchísimas vueltas a la cabeza. No, pero la gente con TikTok tiene todavía... Claro, sí, porque piensas que es el baile, ¿no? El baile, no sé qué, y es verdad que es un trabajo... Decías, pero y yo, Mónica, ¿cómo lo digo? Bueno, y lo hicimos, y no pasó nada. Y funciona muy bien, además, la información de la Casa Real. En redes sociales la Casa Real. Totalmente. Y la Casa Real lo está utilizando con mucha maestría con Leonor, por ejemplo. Totalmente. Han tardado en llegar a las redes sociales, pero se han dado cuenta que, claro, que es ese contenido, por ejemplo, que puedes pensar que, bueno, pues la monarquía, que es un tema... pues entre los jóvenes es uno de los temas que más se mueven y que más se comparte. Yo creo que es eso, ¿no? La transformación que debemos hacer, los informativos como tal, como decíamos, a las 3 de la tarde, a las 9, a las 2, a las 8:30, trasladarlos a, ya no digo el lenguaje, porque creo que tenemos que ser rigurosos y tenemos que mantener esa manera de contar las cosas, sino los formatos, ¿no? Esas ventanas a las que asomarse. Ya no es esa tele de plasma que está puesta en casa, porque en muchas casas ni hay tele ya. Bueno, yo discrepo un poco, hay un dato objetivo, hablando precisamente el YouTube anunció que el mes pasado, por primera vez, el consumo de YouTube fue, la primera pantalla fue el televisor, no fue ninguna otra. YouTube, bueno, la tele se está transformando ya también, más claro. A través del televisor que a través del iPad, claro, como del pantalla, sí, pero es a través de Internet. Pero iba a hacer esa reflexión independientemente de o no la televisión lineal, evidentemente, tal y como está concebida desde el punto de vista programativo, es un negocio maduro, es un negocio que surgió cuando te ibas a la guerra del Vietnam, hacías un reportaje, metías esa lata en un avión y un día y medio, 2 días y medio, los espectadores americanos sabían lo que estaba pasando en Vietnam. Luego un día descubrimos primero las DSNG y luego las mochilas, y ahora tenemos a un señor en el quinto carajo del mundo con una mochila para cualquier cosa que normalmente está preguntándole a la redacción qué es lo que va a decir desde el lugar en el que está, y no al revés, porque gran parte de la información que hoy se produce
se produce tan simultáneamente que se conoce al mismo tiempo en la redacción y probablemente el que esté en medio de una calle esperando para hacer un directo es el que menos información tiene en ese momento de lo que está ocurriendo a su alrededor. Evidentemente, como digo, somos un negocio maduro en todo eso, pero lo que no ha desaparecido es la esencia de la televisión lineal, que tiene que ver con el evento, que tiene que ver con que independientemente de lo que estemos hablando, ya sea Netflix o ya sea Antena 3 o ya sea Telecinco, si es la final del campeonato del mundo de club, todos nos vamos a poner delante de un televisor y todos vamos a ver ese acontecimiento, lo mismo que si es una gran catástrofe, como pude vivirlo yo personalmente, por ejemplo, durante la erupción volcánica en La Palma. En ese tipo de cosas la televisión sigue siendo el electrodoméstico que domina el hogar y que vuelve a concentrarnos a todos en el salón para ver en comunidad algo que estamos viviendo. Nadie ve un partido de fútbol de una final sentado en su casa solo y el vecino solo y el otro solo y todos solos. No. Intentamos reunirnos y seguir sintiendo ese sentimiento de comunidad. Eso no va a cambiar. Lo que tenemos probablemente que hacer nosotros desde el mundo de la televisión lineal convencional es estar muy pendiente de los eventos que naturalmente se producen y si no, producirlos tú mismo. Y pongo un ejemplo reciente que tuvo un alto seguimiento, que es poner a Calleja en la luna, en el espacio. Simplemente 2 minutos, salir y bajar, pero aquello se convirtió en un evento informativo que te obligaba a concentrarte en torno a la oferta de un canal de televisión. Yo creo que eso es una tarea, pongo este ejemplo, pero son otros muchos ejemplos los que cada vez se desarrollan más, porque creo que lo inherente precisamente a la televisión lineal es poder vivir el evento, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Además, yo llevo muchos años diciendo que la televisión lineal son grandes eventos en directo y es lo que nos va a dar esas perspectivas de futuro. Tan es así que las grandes plataformas también están entrando en esa batalla. Por eso te decía, no va a cambiar como esencia, pero sí que va a haber nuevos competidores. Y nos preguntabas, Antonio, ¿cómo nos acercamos a los más jóvenes? Yo, si tuviera la respuesta, estarían todos los jóvenes viendo 13 y, por desgracia, todavía no es el caso. Pero va subiendo. Pero sí creo que tenemos que hacer una reflexión de cómo les estamos contando las noticias. Estamos hablando casi como si fueran cosas incompatibles, el informativo tradicional de las 8:30, de las 9, de las 3 de la tarde, con estar en TikTok, en las plataformas, en aquellos canales. Son canales que van en paralelo, que todo junto nos puede hacer unificar la audiencia, que cada uno tiene sus modos de contar las cosas, su diferente tono, su diferente lenguaje. Pero sí que hay algo en lo que yo creo que estamos fallando y es en cómo les contamos las noticias a los más jóvenes. A mí me encanta dar clase, doy clase en un máster de televisión, les frío a test de actualidad, les tengo fritos a los pobres, cada 2 por 3 les pongo un test de actualidad. Es verdad que al principio, incluso son licenciados en periodismo, y al principio llegan pues muy verdes, no siguen la actualidad. Tú preguntas, es mejor no preguntar el primer día de clase cuántos informativos han visto o cuántos periódicos han leído. Mejor no preguntes, mejor no preguntes. Pero como soy muy pesado y les pongo muchos test de actualidad, al final ves que sí que van cogiendo ese gusto. Y los que ves que de verdad tienen ese gusto, por las respuestas dices, no has entendido, sabes, te suena, pero no has entendido de qué van las noticias. Y entonces hablas con ellos y te dicen, sí, es verdad, es que veo un informativo, pero dais por supuestas cosas, que conocemos cosas que no conocemos. Y es verdad, y eso yo siempre les digo, mira, eso ya no es el primer test de actualidad es culpa tuya. Ahora ya, que tú no entiendas una noticia en la que has puesto el interés y el esfuerzo por seguir, eso ya no es culpa tuya, es culpa de los que estamos haciendo los medios. Sin duda. Hablabas de TikTok, me parece muy interesante, ¿no? Como alternativa, los mismos redactores, tal, te decíamos, es como cambiar, simplemente decir el móvil, en vez de hacerlo en apaisado, hacerlo en vertical. Cuando tú hablas con cualquier director de cine, enseguida ellos ven la realidad a través de una, digamos, un enfoque horizontal. Porque ese cambio es simplemente por comodidad. Bueno, yo creo que es Pregunto, porque no, cortas mucho. No, porque te tienes que adaptar a la forma de consumir de los jóvenes. Los jóvenes consumen así. No les verás nunca ver un vídeo así. Pero porque les parece incómodo. No, porque ellos se comunican. Porque es que se comunican a través de Instagram. O sea, no es que vean el feed de Instagram. No, es que ellos se escriben, se mandan mensajes, se comunican por TikTok, graban sus vídeos así. A veces hacen un efecto así porque mola, ¿vale? Ya. O sea, es que no hay, creo que no hay más, ¿vale? Sí, no, yo tengo dos hijos adolescentes.
y han visto informativos de televisión desde que han nacido. Claro. Sí, invito a su madre. Mamá no perdona el Sí. informativo ni de la 3 ni de las 9, me voy al matinal. Bueno, como todos son aquí, ¿no? horizontales. Son horizontales y de repente cuando te das cuenta mirabas así y estaban los dos, como digo yo, en el gallinero, sentados en el respaldo del sofá con el móvil. Entonces, esto es una realidad en la que han nacido. Nosotros no la podemos entender porque no teníamos el móvil Claro. ni se utilizaba Claro. para esto y somos de una generación que se comunica de otra manera. Ellos se comunican así. Entonces, si queremos engancharles, tenemos que comunicarnos donde están ellos. Y eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer televisión. Por supuesto que no. Porque yo espero que mi hijo, que ya va por el camino, estoy más tranquila, mira, se vea el informativo de televisión. como ocurría con muchas cosas, yo estoy seguro que no hay un joven en este planeta, o por lo menos en el continente europeo, que no sepa que hay que hacer un kit de supervivencia. Claro. O sea, eso lo saben todos los jóvenes. Gracias a lo que sea, pero fundamentalmente probablemente lo que no tengan es la capacidad, o sea, a continuación lo que eso genera, que es donde creo que está el peligro, es que en todas estas redes empiezan a hablarte de la Tercera Guerra Mundial. El problema no es el kit de supervivencia, el problema es por qué te están pidiendo que tengas un kit de supervivencia. Yo creo que en eso tampoco han cambiado mucho las circunstancias. Siempre nos han gustado más las noticias de sucesos. Había periódicos que solo se vendían porque se llamaban Y El Caso. sensacionalismo, Se llamaban El y Caso. siga habiéndolo. Se Quiero llamaban decir, El Caso. El clickbait es sensacionalismo. claro, pero lo que tenemos que hacer es atraerles hacia nuestro entorno, un entorno seguro, de información fiable y rigurosa. Y tendremos que sembrar en todos los sitios donde están, o en todos, bueno, donde decidamos. a mí- sí, perdona, Mónica. Pero permíteme, nosotros lo vimos en La Dana, lo comenté antes un poco por encima. En una semana, 100.000 seguidores más en TikTok. Era el momento efervescente de los bulos. Quiere decir que, joder, tenemos una oportunidad. O sea, no lo veamos como la catástrofe, que es verdad que es un entorno complejísimo, con la tiranía del algoritmo de unos señores donde no les importa nada las noticias, porque no les importa nada. Hacer Pero marca. nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estar ahí. Marca, Antena Y 3 encontrar el Noticias. hueco para Pero no llegar a hay que nuestras demonizar audiencias. TikTok, si es un TikTok de Antena 3, Claro. o de Televisión Española, Ahí es donde o hay de que 13 trabajar y tal. fuerte. Y te lo Claro, llevas a tu marca, ¿Quién donde está tú detrás? estás Yo Yo ofreciendo creo tu que producto. el primer reto que tenemos es medir mejor también. O sea, estos procesos ya complejos de cómo consumimos televisión, o sea, que en el salón de estar pueden estar los padres viendo El Hormiguero, el chaval puede estar viendo Broncano en RTV Play en la habitación, pero se acerque al salón. Tenemos ya, yo creo, tecnología, o deberíamos tenerla para medirla mejor, para saber exactamente cómo se producen estos comportamientos, porque tenemos el data ya casi de todo. O sea que yo creo que lo primero es medir para entender cómo se producen estos nuevos comportamientos. Luego, los umbrales de atención, los que damos clase o los que lo sabemos. O sea, ya 5 segundos es mucho, o 20 es una barbaridad, o ya nadie te aguanta más de un minuto, nosotros mismos, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado. Entonces, ¿qué contraformatos tenemos? Porque siempre que las tendencias te sepultan, tienes que tener una alternativa. ¿Qué contraformatos tenemos? Hacer otro tipo de información en profundidad, cómo podemos entrar. Nosotros, por ejemplo, ya sabéis que nos ha pasado una cosa que nadie esperaba, y es el efecto Broncano, y una televisión como Televisión Española de repente ha rejuvenecido su target comercial, ha adherido nuevos públicos que no estaban en otros sitios. Y de repente nosotros, pues ahí sí que tenemos una oportunidad, tenemos que entender mejor para ver cómo lo hacemos, para poder ofrecerles otros contenidos que son informativos. Pero a veces hay cosas que pasan que a todos un poco nos sorprenden, rompen, y donde hay, yo creo, lugar para todos, pero que son buenas noticias. Entonces, yo estoy con eso ya obsesionado desde hace tiempo. Creo que tenemos que tener mejores sistemas de medición en esta sociedad del dato y del minuto para entender y acercarnos a ellos. Sí, vamos a abrir ahora enseguida el turno de preguntas del público. No sé si hay un micrófono que circula, y si no lo hacéis de viva voz. Hay un micrófono, me dicen, sí. Mientras lo preparan, una cuestión. Claro, estamos luchando, lo decía muy bien John, la economía de la atención, ¿no? Yo me acuerdo de joven redactor en Torre España que te tocaba a veces hacer el avance informativo. Un avance que era como un boletín que duraba 3, 4, en Antena 3 también lo hacíamos, 3, 4 minutos, bueno, y ahí resumíamos lo más importante. Eso, digamos que ahora tendría mucho sentido, porque sería viralizable por redes sociales, lo consumirían los jóvenes, sin embargo, eso ha desaparecido. Ahora te tienes que ver el informativo de 30, 40, 50 minutos y no hay otro formato.
¿No es un contrasentido todo esto? Bueno, es un contrasentido Digamos, por la forma de consumir. del cambio de paradigma. Lo mismo ocurría con la música. Quiero decir, antes tú tenías ibas a una tienda y comprabas un LP Sí. con 12 canciones. Y ahora la Hoy canción la compras coges canciones de Spotify. las que te gustan. Probablemente lo mismo ocurre en el ámbito de la información. En TikTok no se consume un informativo de 40 minutos, Claro, es evidentemente. imposible. Pero si a lo mejor uno de 2 o de 3. Sí. Bueno, pero si lo ves en la 3 Player, puedes parar, ir, hacer la cena, volver. Exacto, sí. Pero bueno, al final uno encuentra la fórmula. Yo probablemente, ojalá en el resto en los canales analógicos tuviésemos las audiencias que tenemos en el ámbito digital. Nosotros tenemos 3,3 millones de seguidores en TikTok y el que va a continuación tiene 1, algo. En ese tipo de cosas, pero sabemos que indudablemente al final es un relato informativo el que de alguna manera está definiendo una cadena, ¿no? Porque probablemente, al margen de seguidores, otra cosa son las visualizaciones. Muchas de las visualizaciones que se producen ni siquiera, como decía anteriormente, conoces el origen. Pero yo sí que creo que estamos en un tiempo completamente transitorio, donde todavía lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no termina de nacer. Evidentemente, al final estamos viendo cómo las plataformas de streaming de alguna manera imitan tus usos y costumbres. Ya no te meten una serie tampoco entera desde el primer día y te meten los 13 capítulos o los 11 capítulos, te los van emitiendo semanalmente, como hacemos las teles convencionales, etcétera, y también las teles convencionales también disponemos de nuestras propias OTTs para extender, alargar o tener alternativas programativas mientras estás emitiendo en el canal de TDT. Al final se está produciendo una transformación y lo único que tenemos que ser conscientes es de que en esa transformación no podemos perder el interés del espectador y que probablemente eso nos obligue también en los ámbitos tradicionales a utilizar nuevas tecnologías, a utilizar visualizaciones que hagan más didáctica la información, etcétera. En todo eso creo que seguimos manteniendo las esencias, pero tenemos que estar continuamente actualizándonos, ¿no? Porque si no nos actualizamos, el entorno en el que vivimos, y ya con esto acabo, y la presión que ejercen sobre todo las grandes redes, o sea, para el señor Elon Musk nosotros seguimos siendo un problema, porque mientras estemos nosotros estaremos de alguna manera ejerciendo ese poder mediador, y para ellos lo ideal es simplemente que no exista ninguna frontera entre el usuario y el que comunica, ¿no? Eso es lo que está provocando gran parte del caos actual, ¿no? Pero me interesa mucho el ejemplo que ponías, Antonio, después de los 3 minutos que antes se hacía en la televisión lineal y que ahora es verdad que ha desaparecido. Porque creo que es el ejemplo paradigmático de lo que decíamos. Son diferentes canales que van en paralelo. Es verdad que todos luchamos por el tiempo de la gente, sin lugar a dudas, pero que van en paralelo, que se pueden enmarcar dentro de una misma marca, pero que cada uno tiene sus diferentes formatos. ¿Qué quiero decir? Esto de te cuento las noticias en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, estamos hartos de verlos en las redes. Con prescriptores, unos mejores, otros peores, que te dicen, en 3 minutos te lo cuento. En cambio, efectivamente, la televisión lineal ha desaparecido. ¿Por qué? Posiblemente por lo que decía Paco al principio, porque en la televisión convencional lo que buscas es, sabes que tienes otro público distinto, y lo que buscas es más contextualizar, tratar de explicar, tratar de dar las razones, los por qué, responder a los interrogantes. Y eso es más difícil, se puede hacer, pero es más difícil hacerlo en 3 minutos. Eso lo puedes hacer perfectamente en ese otro canal con tus propios prescriptores. Y esa es una batalla que hasta ahora los medios tradicionales no hemos dado, hemos dejado al albur de otros. Y luego los procesos son complejos. Nosotros, por ejemplo, nos pasa que el canal 24 horas se ve muchísimo en YouTube porque la gente prefiere le es más operativo, funciona mejor ponerse YouTube en el móvil o en el ordenador mientras está trabajando que entrar en RTV Play, loguearse, etcétera, ¿no? Entonces estamos teniendo unos tiempos de visualización récord, pero la gente está viendo el canal 24 horas, o sea, que es un señor dando unas noticias y dando paso a vídeos. Entonces, bueno, se están mezclando todas las cosas, por eso decía la importancia de medir bien para entender los públicos y los comportamientos que van a una velocidad de cambio que no da tiempo a analizarla. Y lo que apuntaba Paco, perdona Mónica, lo que apuntaba Paco de las audiencias que hay por la parte digital, que en la mayoría de los casos, entiendo que en todos nuestros casos, es mayor la audiencia que tenemos con el clic y, como decías, esa medición de las audiencias, que no hemos hablado de audiencias, pero que es otro tema que podíamos sacar,
que en todos los casos tenemos más audiencia a través de la parte digital que el propio espectador que se sienta y está con el mando en la mano, ¿no? Sí, lo que pasa es que la infraestructura que hay detrás, la redacción que hay detrás, los costes que hay detrás son de grandes redacciones, aunque la ventana esté siendo distinta, ¿no? Perdóname, John, que tú en tu espacio informativo de noticias tienes una apuesta por la innovación, por un relato. Veníamos hablando en el taxi desde 2018, Antena 3 lleva haciendo realidad aumentada de forma diaria en todos sus informativos. Eso no lo vas a hacer en un TikTok. Quiero decir que ahí hay una apuesta muy grande donde nuestro espectador quiere ver ese relato que le hace Antena 3 Noticias y ese resumen específico de actualidad. Y ponemos un valor añadido, una redacción enorme, todos nuestros activos que están a servicio de ese programa, ¿no? En ese momento. Bien, apuntaba una cosa, Elena, antes de las preguntas, que no voy a eludir, que las audiencias. Me parece muy interesante. Yo pertenezco a una generación muy privilegiada, donde cuando estábamos en Antena 3 con Pepe Oneto, el director general nos decía: oye, vosotros en informativos haced lo que podáis, lo que podáis. No, por las escaletas, oye, tenéis que contar el mundo, lo que pasa y tal. Pero, hombre, intentar no dar un bajonazo en la media de la cadena, pero lo que podáis. Es decir, que luego ya vendrá Isabel Gemio, sorpresa, y ya subirá la audiencia. Bueno, eso, Paco, con la mano en el corazón, a día de hoy, ¿sigue sucediendo o no? ¿Os piden también, no, aquí hay que estar en unos niveles de audiencia que son los que la cadena quiere? Bueno, la cadena siempre quiere más. Ya, siempre, ya, pero Vamos me a ver, explico. ¿Hay alguna indulgencia para los informativos? El otro día, para un estudio precisamente relacionado con la audiencia, intentaba convertir en una fórmula matemática que GPT luego pudiese interpretar lo que es la audiencia de un informativo. Y si no me olvido, venía a ser una fórmula en la que decía: la audiencia de un informativo es el público que heredas del programa anterior, más tu capacidad para retenerlos, más tu fortaleza para hacerlos crecer, o menos tu debilidad para hacerla decrecer. Eso te da un resultado y a partir de ahí, pues metiendo el minuto, pues podías obtener una serie de conclusiones. Yo creo que eso era antes y ahora lo es con más presión todavía. Pero sí que evidentemente, y estamos hablando de que hay prime time, todos sabemos las audiencias que da El Hormiguero, las audiencias que da el programa de Broncano, las audiencias que puede dar Montoya, las audiencias que dan gran parte de los prime time, pero todavía curiosamente y cada vez de manera más evidente, entre los 5 programas más vistos de cada cadena, los 2 informativos, el de las 3 y el de las 9, siguen estando en ese grupo de los 5 informativos. Quiero decir, puede ser mucha, puede ser poca, en relación a la que tienen otros competidores, pero hay presión, etcétera, la cadena te pide pero a ti hay como director de informativos. porque sigue siendo una de las horas de más consumo. Recordemos que, independientemente del consumo digital, sigue habiendo hábitos inalterables. En este país, entre las 9 menos cuarto de la noche y las 9 y cuarto, entre las 9 menos cuarto y las 9 y media, se incorporan 2,5 millones de personas a ver la tele, aproximadamente, que no lo estaban antes. Que en torno a las 9 de la noche, ¿se acuerdan que a esa hora empiezan los informativos y que luego ya va a venir todo el resto del entretenimiento? Y la tele se enciende en cualquiera de los canales de los que estamos aquí, pero se enciende en torno a esa hora. Es el mayor incremento en el menor tiempo posible que se produce para el consumo fundamentalmente de informativos. Y como digo, siguen siendo esenciales en la estructura de programación de una parrilla, porque eso delimita. Yo siempre digo que una parrilla de televisión es como los planos de un edificio. Están compuestos de columnas y de pilares. Y hay un pilar sustancial, que es el que da paso a los penthouse, como digo yo, a los apartamentos de lujo, que son los prime time, que es ese informativo, y luego el access que tienes a continuación, que son los verdaderos pilares de la televisión, y que siguen siendo hoy quien conquista esa franja de público. Si tiene bien armada el resto de la programación, ahí es donde se produce el valor diferencial que te puede hacer líder o no te hace líder. Elena, ¿tú tienes presión de audiencias en Aragón Televisión? Bueno, yo también lo apuntaba, ¿no? Las televisiones públicas no tenemos suerte, entre comillas, de no tener que ir a la décima como puede ir una empresa privada, como es lógico, pero
yo creo que eso de alguna manera, yo creo que está mal visto, ¿no? Al final, si te ven es porque estás haciendo bien el trabajo, y que estés haciendo bien el trabajo es el mayor examen que tenemos los que nos dedicamos a los servicios públicos, ¿no? Y más en información. Yo aquí quiero reivindicar las televisiones autonómicas. Obviamente las grandes televisiones nos arrastran a todos, pero esa información de cercanía, esas televisiones que están en la calle, en ese pueblo al que no llega una televisión nacional, pues eso en Aragón TV es algo que la televisión lo ha notado. Es una televisión que el año pasado cumplía su mayoría de edad. Es una televisión joven, pero es una televisión con una salud en informativos impresionante. Es decir, que eso nos sirvió este año para estar nominados en la Academia de la Tele como mejor informativo, porque es el informativo, la N1, el de las 2 de la tarde, es el de mayor cuota de España. De España. Todos los días está por encima del 30%, días que se llega a un 40%. Aquí está Silvia Sanz, que es la jefa de redacción. Y es una labor que yo creo que esa es la clave, ¿no? El estar en la calle, el estar en muchos territorios donde una televisión nacional no llega. O sea que aquí lo dejo. El informativo con mayor cuota de España está en Aragón TV. 40%, eso no lo hemos visto. Bueno, fue una nominación y fue un premio porque competíamos. Incluso el 19, Paco. Competíamos con Antena 3, con Telecinco, con Televisión Española. Se lo llevó Antena 3, por cierto, que estoy muy orgullosa. Pero ahí estuvo compitiendo Aragón TV y ojalá pueda seguir, al menos estando nominado, más años. Presión para audiencias también en lo digital, de oye, ¿cómo vamos? Seguidores, followers, likes, todo esto, ¿no? A ver, yo creo que vivimos un poco de eso, ¿no? De esas ganas de que tu audiencia elija tu producto. Nosotros, permíteme que lo diga, llevamos 63 meses de liderazgo en televisión, en los informativos. Entonces, lejos 63. De 63, ¿eh? ¿Qué quedas? Más de 5 años. Claro. Lejos de caer en la complacencia, cada día es un reto sacar adelante el informativo con esa tecnología perfectamente integrada dentro de la redacción, que cala además dentro de la manera en que hasta el último redactor cuenta las noticias. Porque ya su manera de plantear esa pieza para el informativo va pensando en esa infografía, en esa agilidad de sacarlo adelante, integrada dentro de la realidad aumentada que va a estar en la pantalla, y eso también cala digital, claro. La misma ambición para seguir llamando a los espectadores, a los usuarios, a que se informen en un sitio con rigor y sostener una marca, ¿no?, que es entendida como una marca de credibilidad, y esto es lo que nos levanta cada día. 40%, 63 meses, o sea, esto ya, en fin. José Luis. Bueno, vamos a ver, las mejora audiencias. eso. Ahí lo tienes. Hemos dejado claro que Pero cierro yo como en los debates. Tú ¿no? cierro. Minuto de oro. Con minuto de oro, mirando al público. No, a ver, yo creo que las audiencias a todos nos torturan en algún momento, pero las audiencias nos enseñan muchísimo. Y tenemos que aprender a estudiar las audiencias, y estoy con John, tenemos que mejorar en cómo hacemos las audiencias, porque entonces nos enseñarán las mediciones, porque entonces nos enseñarán más. Pero yo empiezo diciendo, estamos mal, pero no estamos tan mal, y quiero terminar de la misma manera. Tenía aquí el dato, no lo encuentro exactamente, pero el dato lo tengo en la memoria, pues yo soy muy del dato, y lo que viene a decir es que entre el 23 y el 24 el consumo en televisión lineal, estamos mal, bajó un 7,3%. En ese mismo periodo los informativos bajaron 5 puntos. Es decir, somos los que mejor estamos aguantando el tirón en la televisión lineal. Y eso quiere decir algo, eso quiere decir que todavía nos buscan como referente de información. Vamos a intentar aprovecharlo. Minuto de oro. Sí. John. Bueno, nada, acabar de forma constructiva, vendiendo también mi moto, pero deciros sobre todo porque aquí entra el tema de la audiencia, la televisión pública, la televisión privada, cómo competimos, y creo que también este es un buen debate para tenerlo. Tenemos para otra sesión otro día, que yo creo que si nos invitáis nos da para otra mañana, pero muy interesante. En ese sentido, nosotros, el equipo gestor de ahora de Televisión Española, desde luego piensa que tenemos que competir, y que quienes dicen que, bueno, que la televisión pública tiene otros parámetros,
y que la audiencia no es tan importante, el siguiente paso es decir, bueno, ya tenéis una audiencia baja, veis cómo no los estáis haciendo bien y no tiene sentido el servicio público. Entonces, nosotros queremos competir, estamos compitiendo a cara a perro con todos, estamos ahí por la segunda posición con Telecinco, felicitando a Antena 3, introduciendo público nuevo, más joven, creo que eso es bueno para todos, es buena la competencia entre público y privado, somos complementarios, pero necesarios todos. Y con este mensaje constructivo cierro el minuto de oro, Antonio. Sí, es televisión pública con público. Exacto, si no, yo creo que no sentido. tendría sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. Pilar. Hola, sí. Pilar Socorro, también de la Academia de la Televisión. Nos estamos volviendo todos TDAH, es decir, realmente la velocidad a la que va la información es importante, lo de contrastar, confirmar, pero también a la hora de dar la información. De hecho, en WhatsApp se ha implementado la doble velocidad. Entonces, el traer a la gente joven implica que demos las cosas más rápido. Y eso enlazamos con que decía José Luis, que el periodista se tiene que preocupar de que eso llegue. Los titulares, hay que dar los titulares más cortitos, ¿no? Porque la información tiene que caber eso, darte todo en un titular, porque es el tiempo que te va a dar la persona joven. Y otra cosa, con respecto a las inteligencias artificiales, tienen, por supuesto, el sesgo cognitivo, igual que en las redacciones que hemos compartido, teníamos todos los periódicos y leíamos todos los periódicos. No todas las inteligencias artificiales son lo mismo, porque Gemini es la inteligencia artificial de Google. Entonces, por eso ChatGPT tiene desactualizada su información, porque Google le tiene un veto, no sé del tiempo que es, pero creo que son 2 años, no puede dar información actualizada. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes el acelerar, el dar la información, que la gente pueda entenderlo y que sepa que no hay que decir ONU, sino Organización de Naciones Unidas, y cómo hacerlo todo en el tiempo en el que un joven te pone a velocidad por 2? Pues a cambio de nuestra salud, o sea, no encuentro otra solución, porque una redacción de informativos es la locura. Sí. Mónica. A ver, yo creo que nosotros en televisión vivimos de contar las cosas en corto de toda la vida o desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo en mi etapa de Bruselas que un directo podían ser 2 minutos. Sí, fíjate. Ahora sales del informativo directamente, te apagan la cámara. O sea, todo ha evolucionado, los informativos también. Entonces nos hemos adaptado, creo que sabemos hacerlo y tenemos que vivir con ese reto. Si queremos que nos vean. Ahora, también hay herramientas para... Te lanzo este post en Instagram, te pongo el enlace para que vayas a verlo a la web, te pongo el enlace para que veas el informativo, yo te lo sirvo todo, ¿no? Te doy el menú, pero te intento llamar tu atención. Este resumen breve está contrastado, es real, si quieres más, tienes aquí, aquí y aquí. Creo que es lo que tenemos que hacer. Siempre hemos luchado contra el tiempo, pero el tiempo es relativo. Quiero decir, yo creo que todos hemos dicho en una redacción que puede haber una pieza de 50 segundos que se te puede hacer eterna y puede haber una pieza de 2 minutos que se te puede pasar en un pispás. Y yo creo que eso sigue siendo completamente válido en este momento y en cualquiera de las tecnologías. Todos estamos impresionados por una serie que ha estrenado Netflix, que se llama Adolescencia, que más allá de su profunda temática, desde el punto de vista técnico, es un plano secuencia de 50 minutos. Yo creo que ha conseguido fundamentalmente esa serie eso justamente que ocurre en las redes, que ha convertido 50 minutos en 1 minuto y medio. Como consumimos habitualmente 1 minuto y medio de televisión, pero en este caso hemos consumido 50, ¿no? Siempre por encima de todo va a estar la inteligencia y la imaginación humana, más que la artificial. Y yo reivindico esa imaginación para que sigamos captando la atención de los espectadores y no pensando que la única manera de captarlo es decirle hola y adiós, porque entonces la captamos muy brevemente, ¿no? Sí, dentro de los propios informativos es verdad que todos a veces somos un poco previsibles. Casi tenemos la secuencia prácticamente, los directos, las colas, los totales. Bueno, tenemos que hacer pequeños puntos de giro, ¿no? Y giros de guión dentro, que haya un pequeño evento, que ocurra algo que no te esperas para llevar esa especie de atracción. O sea, que lo del tiempo siempre es nuestro reto. Es muy relativo. Total, pero tenemos también 100.000 ventanas con las que jugar para adaptar los distintos tiempos a las distintas personas y a los distintos comportamientos.
Y ahí es lo que os decía al principio. O sea, prácticamente a veces nuestro día es un día nuevo donde se nos están lanzando estímulos, algoritmos sobre lo que va a ocurrir. Ese día tu comportamiento es distinto, tu apetencia por unas noticias puede ser distinto según lo que esté pasando, si estás cerca de las vacaciones, si está pasando algo económico que te preocupa, y vamos a tener que servir con nuestra calidad, con nuestra verificación integrada o no, todos esos contenidos, pero tenemos que ser súper flexibles. Así que yo veo ahí donde está el reto. Tenemos que estar en las ventanas en las que nosotros accedemos al mundo. Las super apps chinas, donde alguien tiene su propia tienda, su red social, su propia televisión, son eso, que es lo que han conseguido, ventanas, y luego te dan servicios agregados. Bueno, pues nosotros lo mismo. Vamos a estar en esas construcciones de la IA, vamos a estar en los dispositivos, vamos a tener pasta para invertir en tecnología, vamos a tener pasta para invertir en personal y en buenos periodistas que consigan buenos contenidos para que seamos atractivos para esas plataformas, vamos a tener pasta para ir mandar a corresponsales a donde están ocurriendo las cosas, a Estados Unidos, a Gaza, a Ucrania. Bueno, y luego está la situación, las públicas por una razón y las privadas por otra, de nuestra propia situación financiera y económica, pero ahí va a estar el reto, y la tecnología, desde luego, es nuestro aliado, pero el reto fundamental. Yo ahí volvería a lo que os decía hace un rato de la pirámide, de las amenazas, de los empleos, la parte de arriba, la creatividad, que es lo que es nuestro valor añadido, la capacidad de ser creativos, y lo enlazo con lo que decíamos de los tiempos. Yo recuerdo que mi primer labor aquí como director de informativos hace 14 años, entonces en la radio, fue eso, tratar de convencer a la redacción de que teníamos que reducir, que compactar mucho las noticias. Antes una noticia en la radio te podía durar 2 minutos y decía 50 segundos máximo. Claro. Entonces todo el mundo protesta, lógicamente, los redactores protestan, lógicamente, te cambian los hábitos. Tal. En 50 segundos, la frase más repetida en la redacción, en 50 segundos no se puede contar nada. No se puede contar nada. O yo no vengo a hacer este directo por menos de un minuto. 50 segundos, para eso no me muevo. Para eso no voy. Y yo siempre decía, joder, estamos acostumbrados a ver, yo qué sé, anuncios de Coca-Cola en las que te cuentan una historia con su principio, nudo y desenlace en 50 segundos. Y es una historia completa. Y ahí que tiene creatividad. Es verdad que no es la rutina de siempre. Es verdad que tenemos que mejorar mucho. Pero es lo que nos están pidiendo y tenemos que tratar de ajustarnos a lo que nos piden. No, que creo que también nosotros, como creadores de las noticias, también hemos creado tendencias en cuanto al tiempo, ¿no? Y pienso que hay muchos países de Europa que cuentan las cosas en otros tiempos, ¿no? Ya no me refiero a culturas más distantes, sino que en Alemania nadie le extraña ver un vídeo de 2 minutos y medio, incluso en Francia. Entonces creo que nosotros pecamos un poco, en España pienso, como de nuevos ricos informativos. Hacemos unos informativos muy buenos y súper potentes con respecto al mundo, pero queremos hacer como tanto y tan bien que nos hipersaturamos. Y creo que también, al tener unos medios fuertes, lo que decíamos antes, hay que tener medios y tener medios económicos para solventarlos, utilizar los diferentes canales para narrar de formas diferentes. O sea, tiene tanta cabida el TikTok, no vamos a hacer en TikTok una panorámica de esta maravillosa vista, porque es un poco, bueno, aún cabe si no pones prescriptor, pero TikTok se debe usar para unas cosas frente al canal convencional o otros canales, o dentro del mismo, como dices, el 24 horas tiene una narrativa que no vas a usar en el otro sitio. En TikTok sería modo selfie. Todo tienes un lenguaje. Creo que por suerte, o sea, las amenazas también se convierten en una oportunidad. válida, Una oportunidad. Lo importante es cuando vayáis a hacer fotos al final del evento, pongáis el teléfono así, que si no ya sabéis cuántos años tenéis, ¿vale? O sea, yo ya hago las fotos así, aunque no me interese, digo, y no cabe nada, pero me da juro hacerlas así. Yo ya he aprendido de Mónica. Tú le pides a alguien en la calle que te haga una foto, y entonces ahora ya mucha gente te las hace horizontales y verticales. Si tú pides a un paseante. Cambia, ¿no? Claro, sí, él está adaptado, depende de la edad que tenga y te la hace. Muchos los mandan a los medios, es decir, las imágenes en ocasiones se sirven desde las redes. Sí. Muchos mandan también en horizontal. Todo en vertical, Bueno, siempre por favor. ¿hay alguna en pregunta horizontal. más en la sala? A ver, sí. Estabais contando un poco ahora en relación sobre los tiempos de televisión que tienden a ir cada vez más rápido. También hablabais antes, tú, Mónica, contabas el caso de la realidad aumentada, ¿no? Parece a veces como que ya lo hemos visto casi todo, ¿no? En televisión, que está todo ya visto, que hacia dónde va a ir la tecnología. Entonces me gustaría preguntaros, en vuestro caso en concreto, cada uno en ámbitos muy diferentes, todos en informativos, ¿hacia dónde creéis que va el tema de sorprender al espectador
en un punto en el que parece eso, que ya lo hemos visto todo, ¿no? Tanto a nivel de tecnología como a nivel, no sé hacia dónde creéis que va a ir más la apuesta, sino a seguir metiendo novedades tecnológicas, informáticas, o si más a nivel del discurso. Claro, compactar más ya parece que no se puede, quizás es un momento de cambio algo más sosegado. ¿Hacia qué dirección creéis que va para sorprender? Bueno, pues vamos rápidamente, y sobre todo al joven, empezamos por Tillón. que contabais que era el que queréis Pues motivar. hiperpersonalización en un futuro medio con todo el data, o sea, toda esa factoría de contenidos que somos y que tenemos distintas ventanas y formatos, personalizárselo, como os decía, a la persona ese día, en ese momento, con nuestra calidad. Luego, interesante también, porque como sabéis, toda tecnología tiene un poco su pico, luego su valle de lágrimas, luego se estabiliza. Hay un montón de tecnologías que están funcionando, por ejemplo, las gafas que está desarrollando Apple, también está desarrollando Amazon, Meta, etcétera, que ya están bajando de precio. Y en poco tiempo, que parecía que, bueno, que esta de las gafas fue el momento metaverso de Zuckerberg y que luego eso ha quedado, no, eso sigue. Y en poco tiempo se va a democratizar el tema de las gafas y vamos a poder acceder prácticamente a contenidos con unas gafas muy poco pesadas y va a ser el próximo reloj o el próximo móvil. Y luego en los informativos, en las narrativas dentro, pues, está por una parte los formatos obviamente muy cortos, pero mezclados con los news explainers de análisis en profundidad intercalados. O sea, que un poco las dos cosas. Entiendo que te refieres fundamentalmente a eso, ¿no? A nuestra puesta en escena en televisión de los informativos. Yo creo que ahí nos equivocaríamos si buscáramos solo el sorprender. Quiero decir que toda esta nueva tecnología y en Antena 3, por ejemplo, se hace muy bien, y también en Mediaset, nos debe servir para construir ese relato y tratar de explicar mejor las cosas, hacerlas incluso más visibles y más digeribles. Si solo buscamos sorprender por sorprender, esa tecnología pasará, no quedará. Yo recuerdo hace un montón de años en la CNN un debate electoral, no, una noche electoral, pero estoy hablando a lo mejor antes de las del 2016. Claro, lo que hacían era una cosa que llamaba mucho la atención, que era muy sorprendente, y es que presentadores que estaban en diferentes puntos, pues aparecía supuestamente por realidad aumentada un tipo que estaba en Atlanta con una redactora que estaba en Washington. Bueno, pero no aportaba nada, simplemente era una cuestión visual, que sí, que te podía llamar la atención, y por eso no ha quedado. En cambio, cuando explicáis el volcán, como hacéis en la televisión canaria, dando la sensación de que incluso te metes aportando más información, entonces sí, porque añade, aporta, construye relato. Yo ahí volvería un poco, la parte tecnológica está clara, ¿no? Hay que ver dónde te subes, a qué carro te subes, no todas las herramientas son iguales ni sirven para lo mismo, tienes que elegir las que quieres utilizar, pero yo creo que el meollo de la cuestión está en esa historia, esa noticia que tú quieres contar y cómo la cuentas, ¿no? Y que esa sea la manera que le gusta a tu espectador o a tu seguidor. Y voy a poner un ejemplo, miro siempre para mi casa, pero es que es lo que hago, claro. Es lo que te toca. Claro, nosotros hicimos una apuesta hace poco más de un año por abrir en TikTok una cuenta del tiempo. No la tenía nadie, dijimos, pues, ¿por qué no? Buscan contenidos divulgativos y pensamos, joder, es un contenido muy divulgativo, muy blanco, muy... Y no sabíamos qué iba a pasar. Y nos ha funcionado especialmente bien. Roberto Brasero, o sea, tienen una comunidad de gente que le sigue, que le aplaude. O sea, porque mirar que es difícil, que sabes, todos los entornos en redes son de tirar piedras con muchísima facilidad. Pues el entorno de la comunidad es muy amable y además, cuando ocurrió la Dana, hizo información. O sea, más allá de la previsión meteorológica, le damos también un tono divulgativo, explicando qué es una aurora boreal. O sea, es un territorio muy amable que normalmente pensamos que no es tan atractivo, ¿no? Porque nosotros tendemos a, ¿no?, esa tendencia sorprendente, o sea, quiero decir, esa noticia sorprendente que te va a dejar un suceso, algo dramático, y esta información de servicio, amable, pues resulta que está funcionando muy bien, que le sirve al usuario, y bueno, TikTok nos ha reconocido dándonos un premio precisamente por una labor social, cosa que me parece que nos dio mucha satisfacción y, bueno, esperamos poder seguir haciéndolo. Elena. Pues me encantaría tener una respuesta, la verdad, hacia dónde vamos. Pues ojalá lo supiese y me pondría a trabajar desde hoy ya en eso. A mí que me gustaría pues que vayamos un poco a lo que estábamos hablando, que creo que sí es hacia donde estamos yendo, a ese reposo de la información, ¿no? A los datos. Yo creo que ahora mismo los datos es lo que nos
nos llega por todos los lados y dato mata relato, ¿no? Entonces, creo que es la base del periodismo y yo iría a eso, ¿no? A explicarlo de una manera muy didáctica. Tenemos muchísimas herramientas, ahora mismo en todos los platos tenemos unas pantallas enormes para contar, la realidad aumentada. Yo iría a ese camino, ojalá funcione, porque ya más rápido es que yo creo que ya no podemos ir. Y lo que decía Paco, que a veces no es necesario 50 segundos, es que si son 2 minutos muy buenos, son mucho mejores que 2 minutos. Y luego la necesidad de cambiar ese control de audiencias y tener datos, que hoy en día es muy fácil tener muchos más datos de quién nos ve, qué perfiles son, qué necesidades tienen y qué información demandan. O sea que ojalá sea eso. Solo con respecto a las audiencias, solo digo una cosa: si alguien en este país quisiera hacer una investigación del número de invitados que tenían los hogares españoles en pleno confinamiento, llegaría a la conclusión de para qué y qué están midiendo exactamente las audiencias, porque si fuese por ese consumo no había habido pandemia. Solo dejo el dato ahí y cualquiera que revise eso, la cifra de invitados que tiene el panel de Kantar en los días del más estricto confinamiento. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que primero que nada no debemos olvidar que somos televisión. A veces en todo este mare magnum no sabemos lo que somos y somos una industria audiovisual. Y una cosa es el soporte y otra cosa es el medio. Y a veces tendemos a confundirlo. Voy muy rápido, siempre cuento una anécdota. A finales del siglo XIX aparecen las primeras neveras eléctricas en el estado de Nueva York. Hasta entonces lo que había era una logística de venta de barras de hielo a domicilio llevadas en carros y carretas, que de repente ven amenazado su negocio porque aparecen unos señores que enfrían las cosas en casa sin tener que llevar el hielo. Lógicamente, lo primero que hacen es incrementar los costes de producción aumentando la estructura, contratando más burros y más caballos y más carros para poder llevar el hielo más rápido a casa, pero obviamente fracasaron. Y fracasaron porque tenían equivocado el concepto. Creían que estaban vendiendo hielo, pero en realidad vendían frío. Y el frío se produce mucho mejor con neveras que con barras de hielo. En nuestro caso ocurre lo mismo. No hacemos televisión, producimos contenidos audiovisuales. Y esos contenidos audiovisuales pueden tener una distribución determinada en los canales de televisión digital convencional y deben tener una distribución completamente diferente en el resto de canales. Pero no olvidemos lo que somos. Y somos televisión, y lo que tenemos que hacer especialmente en los programas informativos es encontrar los enfoques que de alguna manera, con la credibilidad necesaria, te diferencien del ruido general en el que estamos viviendo actualmente. Que ya no se trata de contarte que Trump va a imponer unos aranceles, que se trata más bien de interpretar o de entender las consecuencias que la implantación de esos aranceles va a tener en el comercio mundial, en buena parte de la vida que nos va a tocar vivir a partir de ahora. El problema es que antiguamente este tipo de procesos, se está produciendo un cambio de era radical, la que estamos viendo, y el anuncio de aranceles nos lleva a un escenario internacional completamente distinto al que hemos vivido desde que hemos nacido todos los que estamos aquí. Probablemente eso en tiempos anteriores, como digo, transcurrían años para que se produjera un cambio de era, para que se vieran las nuevas circunstancias. Aquí en 2 meses te cambia el mundo de una manera tremenda y a una velocidad vertiginosa. Bien, el trabajo de los periodistas tiene que ser percibir la realidad a esa misma velocidad, pero seguir teniendo el tiempo necesario para saber procesarlo y saber discriminar de toda esa realidad que es aquella que te puede interesar más y que va a captar la atención de ti en medio del ruido. Yo creo que eso, en el fondo, antes con 3 cadenas, luego con 6 cadenas y ahora con miles de inputs alrededor, sigue siendo la misma. Intentar hacerlo mejor que tus competidores, ¿no? Bueno, pues llegamos hasta aquí. Yo creo que, en primer lugar, gracias a la Academia, porque creo que es un lujo pararse y pensar, reflexionar, y además en una mesa tan plural como esta, donde hemos tenido visiones de grandes cadenas, de cadenas nacionales de otro tamaño, de una cadena autonómica. Bueno, yo creo que esto nos hace también a todos
pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorar y qué retos tenemos por delante. Así que gracias a la Academia, al Ministerio de Cultura, por participar en estos desayunos. Ahora, por cierto, el desayuno es de verdad, o sea que ahora podéis tomar algo. No es una metáfora, no, esto es verídico. Yo he aprendido muchas cosas, ya siempre voy a hacer las fotos así, por cierto, Mónica, ya, para que no se note. Bueno, y realmente gracias a todos vosotros por asistir. Yo creo que este tipo de iniciativas nos ayudan a mejorar a todos, que es de lo que se trata. John, José Luis, Mónica, Elena, Paco, gracias de verdad, ha sido muy interesante lo que habéis contado y hasta la próxima. Muchas gracias.